Y como prometimos al principio del programa, está con nosotros la gran actriz cubana Jacqueline Arenal. Gusto en tenerte, Jacqueline. Un gusto que vive en la ciudad de Bogotá, que está en la ciudad de Miami haciendo una obra de teatro relacionada a Alexis Valdés, que por cierto estuvo en un momento casado contigo. Sí. Así que muchísimas gracias por darnos este tiempo y por estar aquí con nosotros en momentos históricos para el pueblo cubano, porque como tú sabes, en los últimos días se anunció que ya vamos a tener embajada. Bueno, los Estados Unidos van a tener embajada en La Habana y La Habana va a tener embajada en Washington. Así que muchas gracias por estar con nosotros. No, cuéntame, ¿qué te parece ese evento? Bueno, mira, creo que el hecho de que haya relaciones va a ser, sin duda, a beneficiar. Lo mismo al pueblo cubano que al pueblo norteamericano, y se pueden normalizar, digamos, unas relaciones que estaban en un estado verdaderamente crítico, tenso permanentemente. Creo que es indudable que esto va a traer un beneficio importante. Y en el caso de los artistas, como nosotros, pues creo que muchísimo más, porque los artistas muchas veces han tenido que salir en condiciones donde no habían posibilidades de regreso. No es mi caso. Yo he salido a través del Ministerio de Cultura a trabajar a Colombia, llevo 11 años trabajando allí y he estado visitando La Habana y a mi familia constantemente. Pero tú fuiste privilegiada. Sí, fui muy privilegiada porque sé que hay mucha gente que no tuvo esa opción y que verdaderamente ha tenido que salir de una manera definitiva, cortando lazos familiares y cortando lazos con su cultura, con su país, claro, y con toda una serie de cosas. Así que creo que esto es una gran noticia para todos. Y dime por qué piensas en particular que para la clase artística, que es el gremio al que tú perteneces, dime por qué lo puede ayudar. Dame un par de ejemplos donde tú puedes ver que esto sí va a ser beneficioso para ese artista. Te decía, muchas veces yo pienso que la gente se fue. Tengo amigos que se han ido y han perdido todo. O sea, incluso a la hora de regresar no tienen una casa a la cual regresar. O sea, perdieron sus propiedades, perdieron el contacto con su público, ¿cierto? Claro, tuvieron la posibilidad de volver a trabajar, ¿por qué no? Para el público cubano que vive en Cuba también, y poder establecer un desarrollo en sus carreras. Muchas veces tuvieron que dejar sus carreras a un lado. Sin duda. Cuéntame ese público, ¿tú lo extrañas, el público cubano? Muchísimo. Sí, ¿qué es lo que, dime una particularidad del público cubano? Bueno, una particularidad, sí, para mí la más importante es la fidelidad. O sea, yo he vivido con el público cubano, y a pesar de que yo vivo hace 11 años en Colombia y viví un tiempo en España antes, siempre la gente ha estado al pie del cañón, recordando lo que uno ha hecho, tratando de algún modo, sin tener mucha información, de hablarme de todo lo que he estado haciendo por ahí, por el mundo. Entonces creo que esa es una característica que adoro de mi público. Sí, verdad, que el público cubano es un público fiel y que se acuerda de ti. Por eso te estamos trayendo el programa, porque todos los productores, acuérdate que yo soy hija de la Yuma, ¿no? Y desgraciadamente yo no tuve la oportunidad de vivir en Cuba y de poder pues nutrirme de esa clase artística a la cual tú perteneces. Sí. ¿No? Y todos los productores me han dicho, no, ella verdaderamente es muy querida. El público cubano, los que nos están viendo aquí, porque bueno, estamos llenos de compatriotas, te reconocen y te quieren. De hecho, bueno, Miami ha sido un poco como venir a un pedazo muy grande de Cuba. Otra vez, ahora que estoy haciendo Oficialmente Gay, la obra escrita y dirigida por Alexis Valdés, el público, la relación con el público ha sido tan emocionante que no te lo puedo describir. Prácticamente es una cosa mágica lo que sucede allí cada noche, y es un poco volver a conectar con tu gente. El público en Colombia a mí me han recibido con los brazos abiertos. He tenido grandes oportunidades de trabajo allí y la gente ya me asumió, y yo siento a Colombia ya como un pedacito de mi patria. Pero el público cubano, que para mí es como mi casa, ¿sabes? Como mi familia, a ese público hace mucho tiempo que no le trabajaba, y ha sido una emoción impresionante. Qué bien. Bueno, y sigue durante todo el verano, ¿no es así que vas a estar acá? Yo voy a estar, sí, he estado todo el mes de junio y voy a estar todos los sábados de julio también haciendo la obra. Qué bien, entonces, bueno, pues pueden hablar contigo. Ahora dime, ¿tú considerarías trabajar nuevamente en Cuba, vivir nuevamente en Cuba? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que eso que acabo de decir pase?
Bueno, no sé, Cuba, a ver, en Cuba hay cosas muy importantes para mí. Hay gran parte de mi familia, hay amigos, hay proyectos que quedaron abortados cuando yo me fui. O sea que creo que ese es un hilo que uno nunca corta del todo porque sería como cortar con tu familia, con tu casa, ¿no? Pero... ¿Qué te gustaría hacer en Cuba, si algo? Yo sé, por ejemplo, que tú hacías novelas. Tú eras la famosa Verena, ¿no es así? Sí, sí, sí. Que la mala de la novela. Yo hacía mucha televisión, pero también hacía mucho teatro. ¿Sabes qué hacía mucho en Cuba que ha sido difícil hacer en el extranjero? Cine. Okay. Entonces, yo tengo muchas ganas de volver a hacer cine en Cuba, por ejemplo. Creo que cualquier cosa para trabajar con tu público otra vez sería algo emocionante. No sé cuándo lo haría ni... Las condiciones económicas se tienen que presentar. Se tienen que presentar, claro. Porque es básicamente la razón por la cual la mayor parte de los actores y artistas en general que estamos fuera no trabajamos en nuestro país. Y por los problemas económicos. Sí, por los problemas Dime tu recuerdo para que lo compartas con la gente que nos está mirando. ¿Cuál fue el momento culminante, el momento cuando tú te sentiste más llena como artista trabajando en Cuba? ¿Cuándo es? Bueno, yo tuve oportunidades en Cuba impresionantes. O sea, yo cuando tenía 23 años, todavía estaba en segundo año de mi carrera como actriz, me llegó una oportunidad increíble que fue protagonizar El siglo de las luces, una coproducción Francia, Cuba, Rusia, una coproducción además que parecía que en Cuba no era posible hacer una producción de 12 millones de dólares con la novela de Carpentier terminé protagonizando esa película. Me sometí a un casting larguísimo y pude hacer esa película. Creo que hay un antes y un después de esa oportunidad. Luego en televisión, esto que mencionaste, esta novela Tierra Brava. Pero es que yo no sabía que en Cuba se hacían novelas propias. Sí. Hacer una novela, sabemos, bueno, hacer televisión es muy caro. Y hacer una novela es todavía más caro. Claro. Generalmente no se puede pasar de una novela al año. Porque es tan caro y no se puede producir mientras la novela se está lanzando, como suele pasar en estos Una va mercados. al aire y están 3 capítulos. Toca terminarla completamente porque ante cualquier eventualidad no hay manera de enfrentar la producción. O sea, hay que terminarla, editarla, tenerla completa y entonces se lanza al aire, lo cual lleva un año de trabajo. Claro, para poderse ver. Y sin que te vean. Exacto, para que no. Y entonces Pero esa novela fue importantísima porque esa novela me conectó con lo que te estoy diciendo, con el público. O sea, yo hasta ese momento había hecho teatro, había trabajado con directores de teatro maravillosos en Cuba, mi maestro Roberto Blanco, que es un hombre que me lo enseñó todo, en la actuación, Vicente Revuelta, mucha gente importante, pero no me había conectado con el público, con la totalidad del público. Y Tierra Brava y el personaje de Verena me dio eso. Eso que además yo sigo siendo Verena. Yo he hecho un montón de personajes después, para la gente sigo siendo Verena. En Cuba. En Cuba y en todos lados donde hay cubanos. Como sí, aquí. ¿Verdad? Y entonces tú me dicen que tú vas al teatro o caminas por la calle o estás en el aeropuerto y te dicen Verena. Verena. Y dime por qué Verena marcó tanto. ¿Qué hiciste de mala para que tanto marcara? Bueno, mira, esta es una novela que yo creo que finalmente estuvo muy bien hecha, muy bien dirigida, muy bien facturada y muy bien escrita. Entonces creo que el personaje, a veces en las novelas vemos personajes que son muy maniqueos, muy cuadrados, muy extremos, la mala mala, la buena buena, que casi es tonta. En esta novela era importante que esta niña se convertía en un personaje negativo porque tenía frustraciones humanas, porque su padre siempre quiso un varón, no la quiso a ella, empezó a generar una serie de resentimientos con los que la gente creo que se conectó y la gente terminaba perdonándole la vida, ¿no? Como diciendo, entiendo que esto es un ser humano ante circunstancias de la vida que la convirtieron en un ser frustrado, ¿no? Pero la gente se conectó con el corazón de Verena y ya te digo, tanto es así que tantos años han pasado y para el público yo creo que siempre seré Verena. Vamos a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos me vas a hablar entonces de tu estadía en España, porque de Cuba vas para España, cómo te fue allí, y después en Colombia, que tenemos un gran auditorio también de hermanos colombianos que te ven, y me vas a decir dónde has trabajado en particular y qué es lo que te ha dejado una mella o una buena impresión de tu tiempo en Colombia. Claro que ya regreso con más. Victoria Maldonado. Muchas gracias.
falso. Sí, es verdad. ¿Y quién le paga, señora? ¿Quién la contrató? Aquí la señora. Bueno, seguimos con Jacqueline Arenal, que está en el sur de la Florida haciendo una obra de teatro escrita y dirigida por Alexis Valdés, nuestro compañero aquí en Mira TV, todavía está con nosotros. Y bueno, tú estuviste casada con Alexis. Sí. Dime, ¿y tú sales con Alexis hacia España? Ambos se van para España a probar suerte, ¿no? Nosotros nos conocimos en esta película que te conté, El siglo de las luces. Finalmente después nos enamoramos, nos casamos y Alexis tuvo la oportunidad a través de un amigo de salir a trabajar a España. Conseguimos 2 cartas de invitación casi milagrosamente. Wow. Y ¿Qué salimos. año es esto? ¿Perdón? ¿Qué año es esto? Esto es en el 90. Ok. 1990. Milagrosamente en el inicio del periodo especial. Sí, una época bien dura. Y salimos a trabajar. Teníamos, siempre digo, y no es una manera de hablar, $10 en el bolsillo. Pasamos mucho trabajo. Hubo muchos amigos que ayudaron y luego hubo que enfrentar con mucha fuerza y mucha valentía esa etapa. Yo a veces decía, no me lo voy a aguantar, no voy a ser lo suficientemente fuerte. Había que mudarse cada 4 días porque había que buscar un piso más barato, porque es difícil comenzar y comenzar sin un piso de algo, ¿no? Todo lo que habíamos trabajado, lo mismo él que yo en Cuba, no se conocía para nada en España, no había un referente de nada, había que empezar otra vez de cero, ¿no? Entonces fue muy duro, pero finalmente fueron saliendo oportunidades. Yo trabajé en el País Vasco haciendo la presentación de un programa en vivo, de un magazine que se hacía en vivo. Eso lo logré a través de, bueno, llevé mi demo ahí puerta a puerta y finalmente me salió este trabajo que fue el que nos abrió una posibilidad y Alexis terminó escribiendo también en este programa. Alexis le fue muy bien en España, ¿no es así? Pero al principio pasamos mucho trabajo durante muchos años. Alexis es una persona muy fuerte, muy decidida, muy enfocada. Él sabía lo que quería y sabía que lo iba a conseguir y trabajaba muy duro además para conseguirlo y lo terminó consiguiendo. Yo me regresé a La Habana porque mi madre estaba enferma, porque para mí era muy difícil no estar en esta etapa junto a ella. Finalmente es ahí donde nosotros nos separamos porque Alexis continúa haciendo su carrera en España, pero en una excelente relación donde nos unen cosas importantes, una historia importante, una historia de vida muy, muy fuerte y fundamental en la vida y bueno, hoy por hoy somos grandes amigos, ¿no? De esa etapa quedó una gran amistad. Entonces hay un buen recuerdo. Muy bueno. Entonces regresas a Cuba, pero entonces ahora vives en Colombia. ¿Por qué decides entonces radicar en Colombia? ¿Y cómo te ha ido con el público colombiano? Bueno, yo me quedé muchos años en Cuba. Mi mamá tuvo una larga enfermedad, finalmente murió. Tenía dificultades económicas, a pesar de que yo tenía mucho trabajo en Cuba, tenía muchas dificultades económicas. Me hacen una propuesta a través de mi segundo esposo, que es el padre de mi hija, que le ofrecen un casting en Colombia, que es Mijail Mulcahy, el actor que protagoniza Oficialmente Gay, y que vive acá en la Florida. A él le hacen un casting, termina no quedando en ese casting, pero le dicen que están buscando una actriz con determinadas características, un poco, yo me ajustaba a eso, él me propone, me traen desde La Habana a Bogotá, hago el casting y quedo en esta novela. Bien, ¿cómo se llamaba esa novela? Los Reyes. Los Reyes. Creo que por acá la han puesto varias veces. Es una comedia que tuvo un éxito además grandísimo en Colombia. De 8 meses de trabajo nos convertimos en casi 3 años de trabajo porque el rating fue tan alto que nos mantuvimos muy arriba. A partir de ahí, eso favoreció que yo me fuera quedando en Colombia y teniendo una muy buena carrera allí. O sea, a partir de esa novela yo he hecho innumerables trabajos, series, telenovelas, teatro, y ha sido un país generoso. Sí, conmigo, ¿verdad? Con mi hija, ¿sabes? No es fácil siendo extranjero llegar y ocupar un lugar que podría estar ocupando otro actor del país. Y sin embargo yo he tenido, la verdad, el cariño enorme de la gente en la calle, del público y una gran oportunidad de trabajar en muchos proyectos, de muchas índoles. Ellos respetan mucho además la formación del actor cubano y me han ofrecido muchas oportunidades, ¿no? Que yo valoro profundamente las oportunidades que me ha dado este país. Colombia, dime Sí. ¿cómo es el público colombiano?
la generalidad, a diferencias de otros públicos, si hay alguna característica que se puede destacar del público colombiano. Bueno, el público colombiano tiene puntos en común, ¿sabes? Igual que tenemos comidas parecidas, a veces temperaturas en algunas ciudades parecidas, tenemos un punto común donde uno no se siente un extraño, no siente que tiene que llegar a un país a inventarse un mundo del que no conoce nada. Había muchas cosas que me unían a ellos, pero es un público sobre todo cariñoso y respetuoso. Y respetuoso. Y fíjate, el acento también lograste, no sé si tenías acento cubano en un momento, pero ahora lo tienes, tenías mucho acento cubano, ahora lo tienes bastante neutral. Sí, sí, es que para trabajar allá eso sí fue una exigencia. Cuando me dieron este personaje me pusieron un maestro y estuve con él como unos 2 meses trabajando antes de empezar. Y bueno, pues sí, porque además, si uno además no neutraliza el acento, suponiendo que uno hiciera un personaje de cubana o de costeña que se parece al acento cubano, eso te limitaría demasiado. O sea, tendrías que estar haciendo personajes iguales todo el tiempo. Entonces, pues sí, he trabajado mucho en esto del acento. Y eso que ahora estoy en Oficialmente Gay y volví a mi cubano. Y entonces vamos a ver, hazme un poquito del acento cubano. ¿Todavía te acuerdas? Pues cuando estoy encaramada en el escenario haciendo Oficialmente Gay, soy totalmente cubana. Y apenas piso La Habana también. Pero te vuelve, ¿no? Está en el subconsciente. Es una cosa ahí. No, porque aquí no te lo estoy notando mucho. No. Pero bueno, ¿será que el chip como que no estamos ni en el escenario? Hay que ir a ver Oficialmente Gay para verme cubana. Eso mismo, volver a cubanizarte, porque eso lo noto, que a los actores y a las actrices cubanas que entrevisto, que están en otras partes del mundo, ese acento sigue acento neutral. Y entonces digo... ¿Cómo hacen? Sí, ¿cómo es, no? Yo a veces, incluso cuando estaba aquí, ayer yo grabé, por ejemplo, un casting para Colombia y decía, ¿cómo va a ser esto? Estoy tan metida en la obra que me decía la manager, estás muy cubanizada. O sea, estás muy cubanizada y entonces me preocupa. Pero inmediatamente que uno pone el chip y que hice la escena y me leí el texto escrito por escritores colombianos y eso, enseguida salió y me doy cuenta que es algo que cuando uno lo aprende bien y aprende cómo técnicamente lograrlo, uno lo activa. ¿Qué te gustaría hacer ahora, ya que hay relaciones, que puedes seguir yendo a Cuba, que posiblemente Dios permita la la economía va a florecer? Dime si pudieras tener un deseo, ¿cuál sería? Pues a mí me gustaría volver a trabajar en lo que te decía, en el cine en Cuba. Y me gustaría poder tener un mundo también allí, ¿sabes? Un mundo... todos. Sí, un mundo también allí, volver a mi casa si fuera por temporadas, quién sabe si a vivir. Pero creo que sí, que es un pedacito, es un hilo de corazón a corazón que uno tiene con su lugar y que uno quisiera recuperar. Claro, si la economía fuera boyante, claro, tú tuvieras obras de teatro y nosotros un estudio de televisión. Seguro que sí. Y reportamos desde allí los asuntos políticos. Claro que sí. Que voy a tener un montón de noticias, sin duda, ¿no te parece? Seguro, seguro. El gusto para allá. Muchísimas gracias por haber venido por la primera vez y bueno, esperemos que no sea la última. Claro que un gusto, ya regreso con más. Chao.